Hola, buenas tardes. Soy Patricia Pascual, una de las 3 miembros de la Asociación Cultural 2x3 Cultura. Asociación que presenta estos encuentros virtuales en el marco del programa Para y Olé, programa de tertulias, debates online sobre cultura y ciencia. Hoy os presentamos nuestro debate número 9, en el que vamos alternando los dos idiomas y tocando varios temas, y es que estos debates los promueve y sponsoriza la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Italia, precisamente para potenciar el intercambio en temas culturales y científicos entre los dos países. Esta mesa tratará sobre arqueología española en Italia. El título no puede ser más descriptivo. Y nuestros invitados nos hablarán de algunos de los proyectos arqueológicos españoles de excelencia en lugares emblemáticos de Italia. Nos hablarán no solo de sus hallazgos, sino de la magia de estos lugares, del diálogo que existe entre ellos. Muchos de vosotros estoy segura de que los conocéis, pero a otros os va a sorprender y encantar. Os voy presentando Juan Francisco Gibaja, científico titular del CSIC desde el 2017. Su trayectoria científica se ha centrado en el estudio de las sociedades mesolíticas y neolíticas. Lleva 3 años trabajando en el asentamiento neolítico de la Marmota, en el Lazio. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Bien. En Roma, ¿verdad? No, estoy en Barcelona, pero en breve estaremos en Roma. Muy bien, muy bien. Para hablar de la magia de Villadiana está con nosotros el director del equipo español, Rafael Hidalgo. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Rafael es profesor de arqueología en la Universidad de Pablo de Olavide y tiene una larga experiencia en proyectos de restos romanos en el sur de España. Y el historiador sevillano, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia de Historia, es el director de las excavaciones en Monte Testacho. José Remesal, hola. Hola, Patricia. Hola. Me alegro saludarte. Buenas tardes y bienvenidos a los 3. Y para moderar este debate tenemos al director de la EAR, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC, Antonio Pizzo. Hola, Antonio, buenas tardes. Bienvenido a ti también. Hola, Patricia, buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por moderar este debate. Ya nos contarás tú también un poquito de Tusculum, que cumple 25 añazos y que se ha convertido en el gran laboratorio de formación de generaciones de jóvenes investigadores españoles en este campo, que además es el gran proyecto de la EAR, que celebráis este año 110 años, ¿verdad? Sí. 110 años siendo testigos y protagonistas de la importancia de los convenios de colaboración entre instituciones italianas y españolas en el desarrollo de estos proyectos. Y de esto también vamos a hablar, Antonio, de la importancia de estas colaboraciones que están, como siempre decimos en Italia, dietro le quinte, pero de su importancia, de todo el trabajazo que hay detrás para conseguir estos acuerdos y que estos trabajos sigan adelante. Antonio, yo te voy a dar la palabra, te dejo con nuestros invitados. Quiero recordar a nuestros espectadores que nos estáis viendo, los que nos veis en Facebook, que al final del debate podéis hacer las preguntas a nuestros invitados, y los que nos veis en Zoom, debajo hay una herramienta de preguntas y respuestas, las podéis dejar ahí en el chat y yo cuando vuelva con Antonio mano a mano, pues vamos preguntándole a los invitados. Muy bien, pues buena visión a tutti. Ciao, a dopo. Muchísimas gracias, Patricia, y nada, yo me sumo a una serie de agradecimientos, primero por haber pensado en mí para organizar esta tertulia con vosotros, y agradezco obviamente a la Embajada de España en Italia, a la Oficina de Cultura y Ciencia que organiza estas tertulias, y sobre todo también el trabajo de Patricia Pascual y de Cristina Cuesta, que han estado organizando conmigo todo esto para que tengamos una buena conversación hoy sobre los proyectos de arqueología españoles en Italia. Estas tertulias ya tienen una larga tradición con invitados muy, como sabéis, muy ilustres y que además nos han acompañado en esta época de confinamiento donde nos hemos casi ya todos acostumbrado a un poco a una idea de transformación general del concepto de difusión cultural, ¿no? Nuestros invitados de hoy son 3 arqueólogos que para mí, que soy su moderador, son 3 arqueólogos de absoluta referencia.
tres arqueólogos que llevan ahora mismo proyectos importantísimos para la arqueología, no solamente española en Italia, sino para la arqueología en general. Y vamos a entrar rápidamente, porque quiero darle la palabra, en presentar muy brevemente pues, estos yacimientos que nos acompañarán en la tertulia de hoy. Hablaremos de tres yacimientos extraordinarios. El primero de ellos es el Testaccio, más bien el Monte Testaccio, o el que también se denomina Monte dei Pocci, que obviamente no necesita de grandes presentaciones, ya que, como sabéis todos vosotros, es parte y se configura como una de las más peculiares entidades arqueológicas que hay en Roma, y además, sobre todo, pertenece al paisaje urbano de la Roma actual, tanto como el Coliseo u otros espacios relevantes del pasado de esta ciudad. Y muy brevemente, por si hay alguien que no conoce el Monte dei Pocci, el Monte Testaccio, me gustaría recordaros simplemente que se trata de una colina artificial que se realizó exclusivamente con unos restos de ánfora, que conserva actualmente unos aproximadamente 35 metros de altura de estos depósitos, que es lo que tenemos hoy en día, pero que probablemente en origen fue incluso más alta, ¿no? Y se construyó muy progresivamente entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Y para que os hagáis una idea del yacimiento, pues ocupa aproximadamente en torno a 20.000 metros cuadrados. Esto simplemente para, como os decía, que calibréis bien las dimensiones de un contexto arqueológico que, como nos contará luego Remesal, es absolutamente extraordinario y es además fundamental para reconstruir muchos detalles de la historia romana, entre ellas, por ejemplo, la economía romana misma, la organización de un concepto para nosotros muy conocido, que es el de import y export, que utilizaba continuamente Roma en esa dinámica imperialista, ¿no? Y sobre todo es un yacimiento útil para captar la dimensión del concepto de esa economía global que rige ahora mismo la difusión de los productos alimenticios y así era ya en época romana. Y también es fundamental para el problema de la diferenciación de los residuos, por ejemplo, y la ecología urbana en esa época. Temas que ahora mismo son de absoluta actualidad y que ya desde antiguo, pues, evidentemente representan un problema. Pero la cosa más interesante que me gustaría destacar del Testaccio, visto que además estas tertulias recogen experiencias bilaterales entre España e Italia, creo que el Testaccio es un poco el testigo principal de estas intensas relaciones entre los dos países y esa absoluta simbiosis que a veces se gestiona perfectamente y es administrada, por ejemplo, en el marco del comercio, un comercio fructífero que se sigue manteniendo hasta hoy en día, como fue el comercio del aceite, ¿no? Y de eso ya hablaremos. Villa Adriana es banal comentarlo, pero es el yacimiento arqueológico, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, uno de los más significativos para explicar muy rápidamente y a cualquier tipo de público la totalidad de la cultura romana, la idea del imperio, su arquitectura y el valor simbólico también que tenía esta arquitectura. Villa Adriana se percibe enseguida cuando alguien la visita, es un poco un microcosmo que se autorrepresenta, se autorreferencia en un marco verdaderamente extraordinario de la esencia que atrae del mundo romano, que es, por ejemplo, pues, la vida de los emperadores y ese carácter personal de cada uno de ellos y estas peculiaridades del emperador como ser humano, ¿no? Muy bien, pues Villa Adriana expresa la forma, por ejemplo, en la que se materializa la idea de Adriano, ¿no? De ese emperador que reinó entre el 117 y el 138 después de Cristo y que es además, como todos sabéis, un emperador de origen hispánica.
para que os hagáis una idea también de las dimensiones, de la magnitud de este yacimiento arqueológico donde trabaja uno de nuestros huéspedes, Rafael Hidalgo, estamos hablando de algo que llamamos villa, pero que podríamos perfectamente llamar ciudad, porque ocupa alrededor de 1 kilómetro cuadrado de extensión. Trabajar en Villa Adriana para un arqueólogo es como pasearse por la luna para un astronauta, ¿no? Ya que ese micromundo captura un poco y fascina tanto que difícilmente uno consigue salir de ahí luego profesionalmente, nos lo contará Rafa. Y esto luego se lo preguntamos. La Marmota, en cambio, es un proyecto mucho más reciente, es un proyecto distinto respecto al Testaccio y a Villa Adriana, y desde el inicio, y de esto soy muy personalmente muy orgulloso, ha sido apoyado por la Escuela Española de Historia y Arqueología debido, en mi opinión, a pesar de no ser yo un prehistoriador, a la importancia que los hallazgos tienen para la prehistoria italiana y no solo para la prehistoria italiana, ya lo veremos. Es un proyecto que empieza en el 2018 y con un contacto muy estrecho desde el inicio entre muchas instituciones implicadas a través de una serie de convenios, por ejemplo, entre el CSIC y el Museo de la Civiltà Romana, que es el museo que se encuentra, como sabéis todos, en el Euro. Esto nos lo contará mejor Juan Gibaja, pero la identidad del proyecto, por la complejidad que tiene en su desarrollo, es, creo, el hecho de que se trata verdaderamente de un proyecto multidisciplinar, que une en sí una metodología casi policial que va reconstruyendo objeto tras objeto y huella tras huella, semilla tras semilla, toda esa compleja formación de una cultura que alrededor del sexto milenio antes de Cristo ocupa una orilla del lago del Bracciano. Estamos alrededor del 5600 y el 5200 antes de Cristo. Y os aseguro que si tenéis la posibilidad de acercaros al Museo Pigorini, donde se conservan los materiales, algunos de los materiales de esta excavación, podéis contemplar cosas auténticamente increíbles. A mí me ha gustado definirla desde el primer momento como la Pompeya de la prehistoria. Y además, creo que quizás de esto nos hable también Juan Gibaja, pues constituye como yacimiento el origen de algo que podríamos llamar como protourbanismo, ¿no? Y lo que aquí quiero también reflejar con mucho orgullo es que este proyecto pasará muy pronto, ya a partir de enero, a ser parte integrante de la Escuela Española de Historia y Arqueología con el traslado de Juan Gibaja a Roma en nuestra sede como investigador. Y ahora, después de esta muy breve presentación, me gustaría entrar directamente en la tertulia, empezar a dar la palabra a nuestros huéspedes y me gustaría empezar para los que nos siguen desde casa, empezar comentando una pequeña cosa. El origen de un proyecto de investigación, porque al final hablamos de proyectos de investigación, en arqueología es de por sí un poco un elemento que se podría estudiar y analizar. Porque un arqueólogo excava en un sitio determinado o en otro y hay que ver cuáles son las dinámicas que llevan a organizar y plantearlo un proyecto. A menudo, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, se establece como una relación entre la excavación que uno lleva y los intereses científicos del investigador, tanto que a veces, y muchas veces, se crea luego como una especie de indisoluble identidad entre el arqueólogo y el yacimiento. Por ejemplo, en el caso de Remesal, no se sabe ya quién es el Testaccio y quién es Remesal. Y así podría... El Testaccio es más gordo. Sí, un poco más. Y así podría poneros muchísimos más ejemplos. Pero a veces estos proyectos, y lo veremos, surgen porque desde otros equipos te invitan a participar y ya de ahí pues no te mueves. O simplemente, creo que puede ser el caso de Juan, por encuentros científicos fortuitos, casuales, que se convierten de repente
fundamentales en la vida de cada arqueólogo. Y en este sentido quería preguntar a los tres, vamos a respetar siempre el turno de pregunta, primero Remesal, luego Hidalgo y al final Gibaja. Quería preguntaros, como arqueólogos, ¿cómo os habéis encontrado con los yacimientos arqueológicos que estáis excavando? Bueno, cuando yo tenía 14 o 15 años, mi padre me dijo, Pepe, ahí están saliendo tejos en el campo, que a mí me gustaban. Y estaban destruyendo, o la primera remoción de tierras, en el mayor yacimiento de producción de ánforas béticas. Y las ánforas tienen marcas, sellos, que yo encontré en el terreno, y así empezó mi relación entre las ánforas y el resto de mi vida, como tú has señalado, ¿no? Bien. Rafa. Bueno, mi primer contacto con Viladriana fue hace ya algunos años, cuando estaba terminando mi tesis doctoral sobre el complejo palatino de Cercadilla en Córdoba, en la Universidad de Perugia, junto a Mario Torelli. Y en esa ocasión pues aproveché para visitar un complejo arqueológico como Viladriana, que está en el origen de la arquitectura áulica de toda la época tardoantigua. Para mí fue fascinante porque encontré allí el origen de muchos de los modelos que estaba estudiando en Córdoba, en un palacio de fin del siglo III, principio del siglo IV en Córdoba, y fue una fuente de inspiración importantísima, si bien a partir de ahí se perdió mi contacto. La gran sorpresa fue cuando años más tarde, bastantes años más tarde, en el año 2003, pues tuvimos la tremenda fortuna de ser llamados por la que por aquel entonces era la superintendente arqueológica del Lazio, Ana María Reggiani, una gran hispanófila que tenía una mentalidad muy internacional sobre la gestión de la investigación en Viladriana, y se encargó de contar con una serie de equipos vanguardistas de distintos países europeos que podían contribuir de alguna manera con la investigación en Viladriana, y ello hizo posible nuestra entrada en Viladriana, pero siempre de la mano del que fue el psicopompo de nuestro proyecto, que fue el desaparecido Xavier Dupré, en aquel momento vicedirector de la Escuela de España en Roma, que nos acompañó en esos primeros pasos difíciles de comprender cómo funciona la burocracia italiana, cómo funciona la gestión de un proyecto de investigación italiano, que verdaderamente sus consejos y su ayuda fueron fundamentales para el inicio del proyecto, al igual que el apoyo de la escuela siempre ha sido fundamental, que es nuestro baluarte, nuestro referente en la arqueología española en Italia. Y a partir de ahí empezamos a andar en 2003 y de momento seguimos andando, que no es poco. Muy bien, Juan. Bueno, en mi caso primero agradeceros a todos la invitación, a Patricia, a la embajada, a Antonio. Primero, eso es la primera invitación a participar en esto, que para mí es más curioso que otra cosa, pero pues no conocía este formato. Y bueno, mi aparición en La Marmota, efectivamente, como tú decías, es casi casual. Es decir, yo con otro colega, con Niccolò Matsuko, fuimos al Pigorini a estudiar en otro proyecto que teníamos, unas hoces de piedra. Nos interesaba mucho La Marmota porque, a diferencia de cualquier otro yacimiento neolítico, en La Marmota se conserva la hoz entera, es decir, que tiene el mango y está insertada las piezas de sílex. Y eso nos llevó a buscar ese camino para encontrar y poder analizar esas piezas. Bueno, estando allí, después de 2 o 3 años de trabajar con Mario Mineo, que era el conservador de prehistoria y codirector de La Marmota, quiero decir previamente que nosotros no estamos excavando la marmota, solo estamos estudiando los materiales. La excavación la llevó la doctora Fugazzola, también con la codirección de Mario Mineo. Bueno, en un día casi de vermut, Mario nos ofreció la posibilidad de trabajar con él y de crear un equipo entre los tres, Mario Mineo, Niccolò Matsuko y yo mismo, y ahí se explosionó todo. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear el proyecto. Bien.
como veis, son pues, dinámicas distintas siempre entre pues, lo estrictamente personal, de pasiones de cada uno y pues, contingencias de la profesión, ¿no? Como creo que puede ocurrir en cualquier otra profesión. Pero vamos a intentar entrar un poquito más en lo específico de la cuestión de la importancia de estos yacimientos. Los 3 yacimientos, como he dicho antes, que hemos elegido para la tertulia de hoy son los 3 muy, muy peculiares y son distintos entre ellos. Y creo que sería interesante quizás que nos contarais brevemente cuál es la importancia histórica que tiene cada uno de vuestro yacimiento, porque al final los arqueólogos contribuimos también concretamente a añadir, a aportar cosas a la historia y también a la creación de pequeñas historias que pueden funcionar incluso de forma autónoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia histórica del testacho remesal, de la marmota Juan Gibaja y de Vilaldiana para Rafael? Bueno, el testacho, donde yo puse los pies por primera vez en el año 72, hace tiempo, pero no empezamos a trabajar hasta el 89, el testacho es un monumento de Roma, vivo de Roma. Es tan grande como el Coliseo, o quizás un poco más. Son los 2 grandes monumentos de Roma. Con la peculiaridad de que el testacho ha sido también un símbolo, y aunque no tenemos ninguna noticia antigua de la época clásica sobre el testacho, porque claro, nadie habla de un basurero, que es lo que era el testacho, pero ya tenemos una noticia en la Biblia, porque San Jerónimo lo compara con el Gólgota, un monte desnudo, y ya todo el mundo vio, desde toda, como era tan presente, todo el mundo vio que era el monte de Icochi, el monte donde nada más que había tejos. E inventaron muchas teorías, muchas ideas para explicar su peculiaridad. Para unos, por ejemplo, eran los restos de los alfareros, de las alfarerías que había a la orilla del Tíber, que los desechos los tiraron allí. Para algunos fue propuesto que eran los escombros del incendio de Nerón. Pero para otros, más duros, proponían que eran los restos de las urnas cinerarias de los paganos, que los cristianos habían violado las tumbas y la habían tirado allí. Pero ya desde la Edad Media había una visión que decía que el testacho estaba compuesto por tejos, por restos de vasos, que eran los vasos en los que había llegado los tributos a Roma. De modo que el testacho se convertía en un símbolo del poder de Roma. Y yo creo que eso ha subsistido siempre. Y en la Edad Media también se celebraban las fiestas de carnaval, tirando por la ladera del monte. Tiraban toros y cerdos que los jóvenes tenían que alancear, matar. Los jóvenes que no conseguían llevarle un trozo de carne de aquellos animales a su amada, pues ellos no recibían carne el día de San Pancracio, no sé por qué, pero bueno, así era la tradición. Después la fiesta esa se pasó a la Vía del Corso, a los carnavales, por eso se llama Vía del Corso. Después en torno al testacho empezaron a sembrar viñas y alguien tuvo la idea de excavar y hacer una bodega al pie del monte y descubrieron que salía un aire fresquito que conservaba muy bien el vino. De ahí que se expandiera la idea de construir bodegas. Y de hecho, la forma que hoy día tiene el monte es la que tenía en el siglo XVII, donde fueron cavando y excavando y construyeron bodegas. Si alguno va ahora al Monte Testacho, a los restaurantes, a los locales que hay, verá un muro de restos de ánforas, que es un muro del siglo XVII y posterior, por el que salía ese aire fresco. Bueno, ¿cuál es la importancia del testacho? Pues imaginaros hoy día, ¿no?, un vertedero que hubiera botellas de vino, por decir. Las botellas de vidrio, si miráis, sobre el vidrio hay una marca. Y esa marca sobre el vidrio dura tanto como dura el vidrio.
Los romanos hacían marcas sobre las ánforas antes de cocerse, por eso esas marcas han durado tanto como dura la cerámica. Pero una botella nuestra tiene también una etiqueta de papel. Y los romanos no escribían la etiqueta sobre un papel, sino directamente sobre el vaso. Normalmente con tinta negra o tinta roja. En nuestro caso, con tinta negra. Pero claro, esas etiquetas pintadas sobre el vaso se han perdido prácticamente en todos los lugares, porque se han roto las ánforas, les ha dado el sol, la lluvia, nadie le ha prestado atención. En cambio, las ánforas llegaban directamente de la Bética a Ostia, de Ostia a Roma, se vaciaban en Roma y eran tiradas en el testacho. De modo que en el testacho se han conservado sin ninguna alteración posterior, digamos. La única alteración es que a veces los romanos echaban cal viva para matar los malos olores y los microbios o lo que creciera por allí. De modo que tenemos la fortuna en el testacho de poder encontrar esas inscripciones, esas etiquetas. Y esas etiquetas podríamos comparar hoy con esas etiquetas de barras que se llaman de trazabilidad, porque en las etiquetas está señalado la tara del vaso, el contenido neto del vaso, el nombre del comerciante. Y también hay un control fiscal que dice el distrito de donde viene, del distrito de Hispalis, Sevilla, Córdoba o Astiqui, Écija, la fecha consular, y el año concreto en el que se expidió el ánfora, y otros elementos que discutimos, pero que en mi opinión serían los representantes de la administración que controlaron las indicaciones de peso y contenido. De hecho, por decirlo de una manera moderna, ese control sería controlado en el distrito D, contiene tal cantidad de aceite, a veces hay un nombre de lugar, pero dice esto lo controlaron fulano y mengano, ¿no? 2 personas, en tal año. El problema de la arqueología, como bien sabes, es que podemos hablar con precisión del año. Y normalmente un colega dice, bueno, hemos excavado un estrato del último tercio del siglo II, principios del siglo III. En cambio, en el testacho podemos decir, he excavado en el año tal, material de tal año y de tal año. Con lo cual, toda la información, todos los sellos que aparecen por toda Europa, que aparecen muchos, y por todo el Mediterráneo, pero sin su etiqueta, pero en Roma tenemos la etiqueta, podemos decir, ese sello, esa marca sobre el vidrio, sobre el barro, se realizó en tal época, en tal año concreto, o tenemos testimonio en este año y en este año. Con lo cual podemos ofrecer una horquilla, por lo menos de datación, diciendo, este sello, esta marca, duró por lo menos entre el 149, por decir, y el 161. No sabemos si el 149 es el primero, ni si el 161 es el último, pero al menos sabemos que duró entre esos años. Y podemos decirle a toda la arqueología europea, podemos ayudarle con nuestras dataciones a datar sus yacimientos. Porque la peculiaridad del testacho es que son solo ánforas de aceite que llegaron a Roma conteniendo aceite, de las cuales más o menos el 85% procedían de Andalucía, de la Bética, y el otro 15%, sobre todo, del África proconsular y de Tripolitania, y muy poco material de Oriente, pero siempre ánforas de aceite, porque ya desde Augusto el aceite como elemento fundamental de la dieta mediterránea estuvo controlado en Roma por las nonas, por el servicio administrativo, digamos, hoy diríamos de abastos. Además, digamos, este aceite fue servido también a las tropas del limes germánico y de Britania. Y además, digamos, los pueblos bárbaros, por decirlo así, no mediterráneos,
pero una vez que fueron conquistados por Roma, pues intentaron adaptarse a Roma, claro. Y uno de los elementos fundamentales en la cultura romana era el aceite, no solo como alimento, sino como iluminación, como la farmacia, la medicina. Es decir, era un producto vital, digámoslo así, en la cultura romana. Tan conocido es el testacho, que he recordado aquí para que veáis, una frase, una referencia de Cervantes en la novela El licenciado Vidriera, aquel pobre loco que se creía de cristal y los niños le tiraban piedras. Dice el licenciado Vidriera: ¿qué me queréis, muchachos? Porfiados como moscas, sucios como chinches, atrevidos como pulgas. ¿Soy yo por ventura el monte testacho de Roma para que me tiráis tantos testos y tejas? Lo cual significa que en el siglo XVII el testacho era conocido de una manera muy general, no solo en Roma, sino también fuera de Roma. Gracias Pepe. Y sí, efectivamente, pues es algo que da las dimensiones del impacto de esa, llamámoslas ante litteram, economía global, pero bueno, de un sistema económico de comercio y de transmisión de productos que era efectivamente brutal, ¿no? Y poder descifrar cada operación, cada control de eso es realmente apasionante e increíble para la arqueología. Rafa, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en relación a Viladriana, tú has descrito muy bien en tu introducción las características más peculiares de este yacimiento, que sin duda se puede calificar como un unicum, que es el calificativo que en arqueología concedemos a aquellos complejos edificios o objetos que son únicos y que no son comparables con ningún otro elemento de la antigüedad, que es el método comparativo que nosotros tenemos siempre para identificar, catalogar, cualificar las estructuras, espacios y objetos del pasado. Este carácter de unicum que tiene Viladriana viene en gran medida dado por la capacidad innovativa de la arquitectura adrianea, que tiene su máximo exponente en Viladriana. La arquitectura adrianea fue tremendamente moderna para su época y Viladriana fue el laboratorio en el que el emperador y con él los arquitectos que lo rodeaban se sintieron suficientemente libres para poder investigar, para poder experimentar, para poder trabajar con formas arquitectónicas completamente nuevas. Y tan moderno fue Viladriana que lo cierto es que buena parte de los modelos arquitectónicos que nacen en Viladriana nacen y mueren en la villa. Viladriana fue demasiado moderna para su época, fue demasiado moderna para la arquitectura romana de la época, y en edificios posteriores no se retoma alguna cosa durante el mundo tardoantiguo, en la arquitectura imperial tardoantigua, pero curiosamente es sobre todo la arquitectura moderna, sobre la que más tarde volveré, la que recoge algunas de las ideas, algunos de los modelos arquitectónicos que se aplicaron en la arquitectura adrianea de Viladriana para aplicarlos en edificios de época contemporánea. Esta capacidad innovativa de la arquitectura adrianea viene de la mentalidad de un arquitecto que tenía en la antigüedad ya una gran fama de filo heleno, el grieguecillo, como le llamaban, y esa mentalidad de influencia griega se percibe también en la arquitectura que se plasma en Viladriana, pero si bien se percibe esa influencia de la arquitectura griega, se percibe también que se lleva a cabo desde la mentalidad de un romano, desde la mentalidad de un ciudadano romano, desde la mentalidad de la arquitectura romana, y como consecuencia de ello el resultado es un híbrido que no es ni arquitectura griega ni arquitectura romana, es arquitectura adrianea. Nosotros hemos tenido la posibilidad en nuestro proyecto desde los primeros momentos entender estas circunstancias, que entiendo que es muy importante para comprender la arquitectura adrianea, cuando comenzamos a trabajar en el Teatro Greco, el primero de los edificios que fue objeto de nuestra investigación en 2003
tradicionalmente identificado como un teatro a la griega, y lo primero que hicimos cuando iniciamos nuestra investigación fue llevar a cabo una topografía digital nueva y precisa, y ahí pudimos comprobar que el teatro greco no es ni un teatro a la griega, esto es ultra semicircular, con un graderío ultra semicircular, ni un teatro a la latina, a la romana, semicircular, sino que tiene una planta ovalada, que es un guiño a la arquitectura griega, pero que no forma parte de la arquitectura griega ni responde a los modelos de la arquitectura adriana. Es una innovación estrictamente adrianea, es el único caso de teatro ovalado que se conoce en la antigüedad. Esta capacidad innovativa que estoy ejemplificando con un caso concreto, como es el teatro greco, de la arquitectura de Viladriana, se ve también enriquecida por otros aspectos importantes de la villa, como la luxuria y sobre todo la capacidad que tiene Viladriana de sorprender tremendamente a aquellos que tenían el privilegio de acceder a los espacios más públicos o a los espacios más privados de la villa. Esa luxuria se traduce primero en las formas arquitectónicas que he mencionado ya, pero junto a ello también en la textura, en las pieles, la arquitectura de las pieles. La arquitectura romana es una arquitectura de pieles. Sería para un romano era impensable que un edificio se dejase con el hormigón visto, como en la arquitectura contemporánea está muy de moda. El hormigón debía tener siempre un revestimiento, y eso daba una idea de la capacidad que tenía el comitente que había generado este edificio. Estamos en este momento en el momento de mayor comercio e importación de mármoles de colores en todo el Imperio Romano y en toda la historia de Roma, y todos esos mármoles que proceden de todas las zonas del imperio se hacen presentes en Viladriana, dando esa imagen innegable de luxuria. Y junto a ello, claro, el aspecto que comentaba antes Antonio, y es las dimensiones. Estamos en un complejo de 120 hectáreas, que es el Palatium por antonomasia. No se conoce ningún complejo imperial de esas dimensiones en toda la historia de Roma. Está muy por encima. Cuando intentamos en una planta a la misma escala colocar las plantas de todas las villas y palacios imperiales, pues la verdad que se ve Viladriana y el resto se ven pues, pequeñas moscas que están perdidas en el papel. Junto a ello, otro aspecto que es muy importante de Viladriana, que es en parte ya ajeno a su importancia antigua, a su importancia en la antigüedad, es la tradición que tiene en los estudios y en las excavaciones e investigaciones en arqueología y en arquitectura, como mencionaba antes. Desde los primeros trabajos, las primeras excavaciones precientíficas, obviamente, movidas por otros principios y criterios muy diferentes a los que nos rige ahora los arqueólogos, más vinculados al anticuariado y a la localización y la recuperación de objetos de la antigüedad. Desde los primeros trabajos de Pirro Ligorio en adelante, siempre Viladriana ha sido un yacimiento objeto de investigaciones, de excavaciones, de búsqueda de piezas en la antigüedad, de investigaciones rigurosas en el pasado más reciente, donde se han dado cita los investigadores más reputados del mundo romano y donde se han hecho presentes misiones de los países más destacados en la investigación arqueológica. Nosotros hemos tenido la tremenda fortuna de ser el primer equipo investigador que trabaja en Viladriana. Hasta ahora no había habido ningún equipo español. Y bueno, hemos tenido la suerte de ser el primer equipo español que trabaja en Viladriana, y ahora somos el equipo más antiguo que investiga en Viladriana. Cuando comenzamos había equipos de distintos países que, por desgracia, con el tiempo han ido desapareciendo. Y finalmente, otro aspecto que creo que es importante reseñar en relación al interés e importancia de Viladriana es el tremendo peso que tiene en la historia del patrimonio histórico-arqueológico italiano, por cuanto es una de las primeras adquisiciones de la recién creada República Italiana y fue uno de los primeros yacimientos que la República Italiana adquirió y puso en valor y abrió al público, lo que además le concede esa pátina de antigüedad, le concede también ese valor de ruina romántica que es ineludible y que hace que la visita a Viladriana sea verdaderamente un deleite de los sentidos. Juan, por favor. Bueno, yo quería empezar un poco explicando al público qué nos lleva a la marmota, qué supone la marmota, pero qué nos lleva a nuestro grupo de investigación a la marmota.
En primer lugar, dar un poco la idea del contexto. Es decir, estamos en sociedades de hace, en el caso de la marmota, hace 5.600 años antes de Cristo, y a veces el tiempo es un poco difícil para la gente que no trabajamos en arqueología, pero solo para que os deis se dé una idea, sobre todo cuando nosotros trabajamos con jóvenes o con niños, siempre les explicamos que ya les parece viejo o muy antiguo los romanos, ¿no? Cuando le dices que son de hace 2000 años o 2300 años, así. Bueno, cuando nosotros le explicamos el Neolítico, le decimos que es 3 veces el tiempo que ha pasado desde el presente hasta el mundo romano, ¿no? Entonces, eso es un poco para que la gente entienda que estamos ante un yacimiento neolítico, es decir, de los primeros agricultores y pastores de la Europa mediterránea, y que en el tiempo podríamos decir que sería 3 veces al momento del que estáis hablando ahora. ¿Por qué nos interesa la marmota? Bueno, hay que explicar un poco que la domesticación animal y vegetal empieza en Próximo Oriente hace unos 10.000 años, y esas sociedades empiezan en algún momento a moverse. Yo hablaría casi de los grandes primeros inmigrantes, son las comunidades neolíticas. Y esos movimientos de población les llevan más o menos hacia el 8.500 a ocupar Chipre, hacia el 7.500, 7.000 a ocupar Grecia, hacia el 6.000 ya están ocupando el sur de Italia, y después se irán hasta la península ibérica, hasta Portugal, hacia el 5.300 o así. Bueno, en ese recorrido está el asentamiento de la marmota, que nos encontramos en 5.600 a.C. Y el asentamiento de la marmota, además, tiene la peculiaridad que hace unos 5.200 años se cubre por el lago de Bracciano, y todo aquel complejo, si quieres, protourbanístico, porque son casas rectangulares y que entonces existían y que habían construido, por así decirlo, se sepulta por el agua, se sepulta también por el sedimento, y ahora lo tenemos a 8 metros bajo el agua y 3 metros de sedimento, con lo cual, por así decirlo, tenemos una caja fuerte del pasado allí encerrado bajo el agua. Y para la gente que pueda un poco imaginar lo que es, para nosotros la marmota ha cambiado el imaginario histórico que teníamos sobre el Neolítico. Habitualmente en un yacimiento normal del Neolítico encontraríamos restos de huesos de animales, fragmentos de cerámica, instrumentos de piedra. Esto, aparte de encontrarlos en la marmota, lo que nos encontramos son todos los útiles de madera y elementos que jamás normalmente vemos. Pues, por ejemplo, nos encontramos hoces enteras, como he dicho, arcos, elementos de tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también, evidentemente, las grandes casas, los pilares de las casas, o también algo tan sorprendente como piraguas de 11 metros, que jamás nos hubiéramos imaginado que las sociedades neolíticas tenían ese tipo de piraguas, además con elementos náuticos que casi podríamos llamarles ingenieros náuticos ya de aquella época, ¿no? Y esa información nos permite además conocer, por así decirlo, cómo esas sociedades se movían por el Mediterráneo, la facilidad que tenían para moverse por el Mediterráneo y la complejidad que tienen, que son mucho más complejas de lo que nosotros podíamos imaginar. Bueno, un poco para que la gente pueda imaginar lo que supone para un arqueólogo poder estar tocando materiales como los de la marmota o estar ante la marmota, yo quería recordar 2 anécdotas que nos han pasado. Una fue de una compañera que está trabajando con nosotros, trabaja sobre restos vegetales y sobre restos de pan, que por ejemplo en sus yacimientos de Próximo Oriente lo que encuentra son pequeñitos fragmentos de pan. Bueno, en la marmota lo que se encuentra son, como se suele decir, panes como puños, ¿no? Bueno, en un día que estábamos allí en una sala que existe en el Pigorini, donde están todos esos restos, esa chica se puso a llorar. Y bueno, cuando la vimos llorar pensamos, bueno, ¿qué te pasa? Algo le pasaba. Bueno, y nos dijo que estar allí era como volver al pasado, ¿no? Es decir, jamás hubiera imaginado poder ver eso y poder tocar esos materiales, ¿no? Y la segunda anécdota nos ha pasado hace poco, es un profesor del catedrático de la Universidad de Valladolid, Manuel Rojo, que en una de nuestras conferencias, y él no lo ha presentado, no lo ha visto todavía personalmente, pues vino a decir que si existía un paraíso en el Neolítico debía parecerse más o menos a la marmota. Bueno, eso es lo que un poco para imaginaros lo que supone para un arqueólogo, ¿no? Nosotros siempre decimos además que la marmota es la leche, y es como si nos hubiera tocado el día que Mario Mineo nos dice que si queréis participar en la marmota, es como si te hubiera tocado la lotería 15 veces, ¿no? Porque jamás vamos a tener una cosa similar.
Muy bien, como veis, el entusiasmo de Juan es una de las razones por la que a partir de enero estará con nosotros aquí. Y porque necesitamos también esto y este tipo de comunicación para llegar a un público a veces también diferente al estrictamente científico al que estamos acostumbrados. Bueno, yo os invito, al hilo de lo que decía Gibaja, os invito verdaderamente a los que no conocéis el Museo Pigorini en el Euro a ir a visitarlo. O sea, en cuanto se pueda volver a los museos, poner en la agenda una visita a ese museo prácticamente desconocido, pero que realmente os va a dar muchísimas sorpresas y intentar seleccionar dentro del museo cuáles son los materiales de la marmota, porque es impactante encontrarse pues, los hilos de lino enrollado en un trozo de madera o pues, lo que ha contado Juan de las grandes piraguas que navegaban por el Mediterráneo, ¿no? Y visto que creo que con el tiempo ya vamos al límite, queremos dejar también espacio a las preguntas de nuestros oyentes, a mí me gustaría ahora seguir con un par de preguntas un poco más secas, ¿no? La primera, esta tercera pregunta que os quiero hacer incluso es, os pido que contestéis de una forma un poco más breve. Y os quiero preguntar simplemente cuál es en vuestro yacimiento el hallazgo o los hallazgos más espectaculares, más importantes o más significativos para la comprensión del yacimiento que habéis hecho durante las excavaciones o el estudio de materiales, como en el caso de Juan. Remesal, por favor. Bueno, el Testacho en sí es un sitio aburrido. Hay siempre el mismo material, siempre inscripciones que varían de año en año, pero son parecidas. El otro interés del Testacho era saber cómo se había hecho. Es decir, si se había tirado de un modo desordenado, ordenado, había algunas teorías, pero ese muro que habéis visto en una imagen y otros que hemos encontrado nos han ayudado a comprender en qué momento se iban produciendo las descargas. Y ciertamente habría que compararlo, ¿no? Eso es, digamos, la gran novedad, que ahora comprendemos mejor cómo y cuándo se fue haciendo. Aunque seguimos teniendo muchas lagunas, pero ahora entendemos que debió de haber una plataforma primero, que no había un poner, yo lo comparo con un archivo, ¿no? Que diga aquí el volumen 1, volumen 2, volumen 3, no, sino que es un archivo donde están los volúmenes descolocados para nuestro gusto. De modo que excavas aquí y encuentras este año y calculas y dices, si excavo aquí, encontraré esta otra cosa. Nada. El monte te toma el pelo cada año, pero te da siempre novedades. Quiero decir, te sorprende, ¿no? No porque no se cumplen tus reglas, sino otras reglas que poco a poco vamos conociendo mejor. Sí, y además de este aspecto de archivo, que efectivamente lo es para un arqueólogo, yo creo que también es un poco un modelo, un ejemplo, un caso primero de organización dentro de una metrópolis, de una forma de ecología urbana para gestionar un residuo concreto y organizarlo estandarizando su destrucción, su almacenamiento y su reciclaje, ¿no? En momentos ya posteriores de la historia. O sea, que tienen también esa implicación de un primer intento de organización de los residuos urbanos, que creo que es para la ecología de ahora es extremadamente interesante. Perdonad el paréntesis, Rafa, por favor. Antonio, que me digas que brevemente te cuente los hallazgos más importantes de nuestras excavaciones en Viladriana, verdaderamente es difícil, es muy difícil. Elige uno, Rafa. Claro, lo voy a hacer, voy a elegir uno, brevemente le voy a contar, pero bueno, para los asistentes a este acto que no son arqueólogos, pues
Los arqueólogos, entre otras muchas cosas, nos caracterizamos por el amor a nuestro trabajo y a nuestro hallazgo y a nuestros resultados, por lo cual esa pregunta es para que yo esté aquí horas y horas hablando y que se conecte todo el mundo y que me esté aquí solo contando mis novedades. Pero en ese sentido, lo que tú dices, muy brevemente voy a mencionar uno que ha sido muy importante, que es, y voy a contar brevemente, porque es muy complicado explicarlo sin imágenes, el proceso de lo que se suponía que teníamos allí, lo que tradicionalmente se suponía que existía allí y lo que nosotros hemos encontrado. En la zona donde desde 2003 estamos trabajando, en el proyecto actual de Viladriana, lo que se conoce como el Palazzo de Viladriana, la primera residencia imperial que ocupa Adriano después de llegar al Imperium, después del 218, de su llegada a Roma en el 218, pues en esa zona donde trabajamos empezamos a documentar una zona tradicionalmente conocida como los apartamentos imperiales, un par de estancias dormitorios en torno a una habitación absidada que funcionaba como vestíbulo, total que empezamos a limpiar allí, a raspar con nuestros alumnos y no aparecía el pavimento, sigue, y nos encontramos con que esta estancia de más de 9 metros de longitud de planta absidada realmente era una gran piscina, un gran estanque techado al que abrían 5 puertas que directamente conducían al propio estanque techado. ¿Y esto qué puede ser? ¿Esto qué puede ser? Tuvimos la tremenda suerte de encontrar en el interior, en la excavación, en el derrumbe del edificio y en los materiales que habían colmatado el interior de esta piscina, una serie de placas de mármol de Luni, de mármol de Carrara, y una serie de pilares, y jugando a componer una especie de puzzle, jugando con algunas perforaciones que había en el suelo, en el pavimento de esta piscina, y con la colocación de estos trocitos con mucha trabajo más de laboratorio que de campo, porque evidentemente se hace sobre plano, hemos llegado a plantear como hipótesis, que parece que la investigación la está aceptando, que en esa piscina había una plataforma de mármol sustentada sobre pilares que permitía al emperador, con un grupo muy limitado de allegados, porque es un espacio relativamente pequeño, disfrutar del banquete, hacer un banquete sobre una plataforma sobre el agua que daba la sensación que esa plataforma de mármol estaba flotando. Es una situación absolutamente suntuosa que ilustra esa luxuria que comentaba yo antes, el mostrar cosas que no existían en ninguna otra parte del imperio, que no las crea ex novo, sino que parte de otros modelos persistentes, como para este caso sería sobre todo, por más cercano y más conocido, la gruta de la villa de Tiberio en Esperlonga, pero que lo desarrolla desde un punto de vista arquitectónico completamente sin precedente, único, antes y que no tiene consecuentes después. Esto sintéticamente es lo que te muestro, con un gran acto de constricción que tengo que decir que hago para limitarme a ello. Porque yo te he escuchado contarlo en conferencia y puede ser verdadero, no, puede ser para los que no saben, verdaderamente complicado ya para nosotros entender cuál es todo el mecanismo con el que funciona ese espacio. Juan, brevemente, yo te puedo quizás dar un input, porque entre esas cosas fantásticas de la marmota, los que nos siguen de casa no saben probablemente que había también algo que se utilizaba con fines que nosotros no sabemos, que era la presencia del opio entre en esta cultura. Pero te dejo también libre de que elijas tu personal. Hay algo importante para contarlo. Bueno, es complicado, ¿no? Es eso que tú dices, invitar al espectador, a los que pueden ir al museo y casi que elijan ellos su objeto preferido, ¿no? Yo no hablaría tanto de un objeto preferido, sino de la complejidad bestial que supone la marmota a nivel de concepción de esa sociedad prehistórica. Claro, cuando uno habla de sociedades prehistóricas, uno piensa siempre automáticamente en sociedades simples. Y yo creo que la marmota rompe con esa idea de sociedades simples. Incluso yo suelo usar un símil, que es que si yo los llevara a estudiantes o a profesionales a la marmota y les dijera que esto es un yacimiento medieval, pero que no se ha conservado el metal, probablemente me creerían. Y lo curioso con la marmota, al hilo de lo del opio, es que afortunadamente, como se han conservado gran parte de restos vegetales, quiero decir que hay como 200.000 restos de semillas,
Entre ellos hay un montón de semillas de opio, por ejemplo. De hecho, incluso hay también posibles pipas con las que se fumaba opio. Por eso tampoco quiero que parezca la idea de que los neolíticos estaban drogados absolutamente. Pero No. evidentemente el opio tiene una parte terapéutica y probablemente la utilizaban como otras plantas también a nivel terapéutico. Lo más curioso del opio en el caso de la marmota es que normalmente solo se encuentra la semilla y aquí en este caso incluso se encuentra lo que cubre esa semilla y eso es único prácticamente en todo el mundo. Sí, efectivamente. Y muy rápidos para terminar, pero de verdad rapidísimo porque quiero dejar, no sé si Patricia, si hay alguna pregunta ya, pero yo voy a hacer la última porque estamos ya al hilo de una hora de conversación y creo que es bastante, pero os quiero preguntar cuál es el encanto, cuál es la magia del testacho, de Villa Adriana, de la marmota que os impulsa de alguna forma a excavar, a continuar y a querer seguir excavando en estos sitios. En el caso de Remesal y de Hidalgo, pues tenemos mucha curiosidad para saberlo, visto que lleváis ya décadas, ¿no? En el caso del testacho y más de una, Rafael, en el caso de Villa Adriana. Así que os pido, de alguna forma, que os quitéis los trapos sucios del arqueólogo y me contestéis un poco desde vuestra intimidad qué es lo que os lleva a seguir en estos sitios. Bueno, porque como decía, puede ser aparentemente aburrido, es como si leyeras hojas en un libro, en un fichero, pero claro, cada año, cada circunstancia te da siempre novedades que modifican los conocimientos anteriores o permiten completarlos. Ese es el mismo problema que un archivo, ¿no? Vas encontrando papeles, noticias, información que te plantea nuevas preguntas. Encuentras soluciones, quizás, pero te hacen más preguntas que soluciones. Como se hablaba, la sociedad es compleja, claro. El mundo romano era más complejo de lo que imaginamos. Hay que imaginar que había infinidad de documentación escrita que se ha perdido. Y por suerte en el testacho tenemos el código de barras que decía yo antes, y toda la información general la hemos perdido. Tenemos un elemento que es lo que nos sirve para discutir cada día e ir aprendiendo cada día a enfrentarnos a lo que es la historia de la administración y de la política en Roma. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, yo no te oculto que en estos proyectos a veces uno tiene dudas. A veces uno tiene dudas porque nosotros estamos presentando... No ya por cansado, sino que estamos presentando la parte bonita. Estamos presentando la parte bonita, los hallazgos, lo maravilloso que son estos yacimientos. Pero detrás de todo eso hay una labor muy dura de burocracia, de conseguir financiación para un proyecto arqueológico español en el extranjero que no es nada fácil, Tenemos una convocatoria del Ministerio de Cultura que no nos llega porque somos muchos y nos da un impulso, pero hay que buscar la inercia en otros muchos medios. Y como decía, eso te genera algunas dudas, pero esas dudas se disipan rápidamente cuando uno percibe el privilegio, que lo percibimos continuamente, el privilegio que supone poder trabajar en Villa Adriana, poder investigar en Villa Adriana, poder excavar en Villa Adriana, no solo investigar en Villa Adriana, y luego también, en cierta medida, pues con el tiempo nos supone una responsabilidad, porque ese tiempo nos está proporcionando una experiencia, y no me refiero solo a mí, sino a mí, a mi equipo, una experiencia sobre Villa Adriana que no podemos desperdiciar, que sería pecado desperdiciarla. Y en ese sentido quiero hacer mención a que yo, como el resto de mis compañeros, estamos aquí como representantes de un equipo de investigación que en arqueología siempre es amplio. Nosotros, en función de la situación, movemos entre 20 y 30 personas todos los años en Villa Adriana, y ya no es solo por mí mantener el proyecto, sino es por investigadores que me acompañan, por doctorandos, tenemos 2 tesis doctorales en marcha ya sobre Villa Adriana, y por la posibilidad que le brindamos a todos esos alumnos de arqueología de las universidades españolas, especialmente de nuestra universidad, de poder participar en excavaciones en un yacimiento privilegiado como Villa Adriana. Sí. Con lo cual, todo eso al final constituye una bola imparable, así que seguiremos mientras el cuerpo aguante, claro. Exactamente, yo esto quería reflejarlo también, o sea, es algo
estos proyectos son también, como decía en la presentación Patricia, se convierten, para el que los lleva, se convierte en una gran palestra, en un gran gimnasio, en un gran laboratorio donde formar arqueólogos españoles que de otra manera no tendrían la posibilidad de salir, por ejemplo, de excavaciones en España y trabajar en contextos tan significativos y únicos como este, ¿no? Y eso, pues luego, desde el punto de vista del currículum, es claramente un añadido fundamental para la carrera científica de cada uno. Juan, perdona. Bueno, para nosotros la marmota, un poco a hilo de lo que decías, es como la Pompeya, ¿no? ¿Cuántas veces los que hacéis arqueología clásica habéis ido a Pompeya y probablemente siempre encontráis algo más? Y siempre os gusta ir a Pompeya. Pues a nosotros nos pasa un poco igual, ¿no? Es como una pasión volver a la marmota cada día. Y tiene también dos aspectos, ¿no? Por un lado, que la cantidad de gente que trabaja ya con nosotros en ese equipo interdisciplinar, cualquier resultado es bestial, porque como es sobre materiales únicos, pues los resultados son bestial. Y después yo me quedo también un poco, y eso lo observas desde fuera, con la cara de la gente cuando ve los materiales. Tú, Antonio, has estado allí y yo observé. Y bueno, la cara es de absolutamente sorpresa, ¿no? Y de quedarte, bueno, pues eso un poco siempre me fijo en la gente cuando le presentamos los materiales, pero también cuando están en el museo, pues a los niños o los padres, bueno, pues si le explicas un poco se quedan absolutamente alucinados, ¿no? De lo que están viendo. Muy bien, sí, esa intimidad con el público es, como ya que no somos cantantes, pues es lo que nos queda, ¿no? Yo creo que dejaría ya la palabra otra vez a Patricia para que nos lanzara si hay preguntas. Pues hay, Antonio, hay. Alfonso Díaz nos ha tres larguísimas, entonces vamos con una un poco más corta y hay varias. Entonces dice, ¿existió Antínoo? ¿Hay referencias en Villadriano? ¿Quién contesta? Bueno, claro, Antínoo existió. Antínoo sabemos que existió, eso es incuestionable, es dudable, es indudable. Cuenta. Sobre la relación del emperador con Antínoo se ha escrito muchísimo. Marguerite Yourcenar, el libro de Marguerite Yourcenar es un hito en esa relación que en muchos ámbitos se ha convertido en icónica. Y hay muchas lecturas, desde el punto de vista histórico, hay muchas lecturas de cómo fue esa relación y pasa por distintos aspectos, en los que aquí no voy a entrar por cuestión de tiempo. Sí existió y sí hay una presencia de Antínoo en Viladriana, como la hubo en todo el imperio. Cuando muere Antínoo, es divinizado por el emperador, por Adriano, y todo el imperio se llena de esculturas consagradas a Antínoo divinizado. En Viladriana, en concreto, hay un edificio que se excavó a principios de esta centuria, que se ha interpretado como Antinoeion. Yo no voy a entrar en la interpretación porque creo que aquí no es el lugar ni en detalle de ello, pero sí plantear que se ha propuesto su interpretación como un cenotafio consagrado, dedicado a Antínoo ya muerto y divinizado. Y sí, está presente. Vale, pues muy bien. Breve la pregunta y breve la contestación. Alfonso pregunta, ¿por qué la mayoría de los residuos, ánforas, procedía de la Bética? Bueno, porque Roma, como cualquier imperio, se dedicaba a explotar las provincias y cada imperio ha obtenido de sus provincias lo que eran capaces de dar las provincias. Y la Bética era rica en yacimientos mineros y también era rica agrícolamente. Y ya en época de Augusto se había difundido bastante las plantaciones de olivos. Y por tanto esa relación, esa simbiosis entre provincia y capital, capital Roma y romanos en las provincias, y la creación de Augusto de este servicio de abastos y el considerar el aceite como un elemento fundamental, igual que el grano venía fundamentalmente de Egipto y del norte de África, y en este caso el aceite fundamentalmente viene de la Bética. Por eso hay más ánforas béticas que otras.
Bueno, pues yo creo que hay más preguntas, pero estamos ya al límite del tiempo y quiero daros las gracias a todos los que habéis intervenido, a los tres, a Antonio por moderar este debate y representar a la EAR y por supuesto también a la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Italia que promueve estas tertulias. También a mis compañeras, muchas gracias por citarme a mí, pero están Margarita y Cristina detrás de 2 y 3 Cultura. A nuestros espectadores, gracias de nuevo por estar ahí y anunciaros la próxima tertulia el viernes. Una última tertulia del año con un tema que trae esperanza, que es sobre la vacuna del COVID. Estaremos a las 6:30 en este canal y en Facebook Live con el doctor Fernando Moragalop, que es el pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública, consultor de la OMS, entre otros cargos, y la doctora María José Ruiz, 10 años en Roma, en el Instituto Superior de Sanidad Italiano, investigando las vacunas. Así que bueno, pues os dejo. Buona notte a tutti y grazie. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.